¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos en nuestro día 81 de devocionales en tiempo de cuarentena, ¿no? Y es muy probable que la cuarentena pase de los 100 días y se extienda o se detenga. Realmente seguimos confiando en el Señor, que sea lo que suceda, Él le está bendiciendo. Y espero que en estos 80 días que han pasado hasta ayer y hoy también estemos ganando la batalla de la flojera, del desgano, del desánimo, y con respecto al estudio de la palabra, sea en un tiempo de lectura que tengan, sea en la compañía de los videos, que estemos teniendo nuestro tiempo con Dios muy respetuosamente de Él, ¿sí? Y teniendo cuidado de no relegar la tarea, que podamos estar estudiando la palabra constantemente porque es necesaria. ¿Sí? En todo tiempo es necesario que podamos estudiar la palabra. La cita de hoy, para el devocional de hoy, es 1 Corintios 15, del 51 al 58. Y es un tema bastante interesante que habla sobre la venida de nuestro Señor. Pero para esto vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a tener nuestra lectura. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos regalas, Señor, este tiempo en el que podemos compartir tu palabra, en el que podemos meditar en ella y nos podemos gozar, Señor, del amor que tú tienes para con nosotros, Señor, mediante todo lo que nos has dejado escrito. Te pedimos, Padre, que sea tu palabra hablándonos, que sea tu palabra bendiciéndonos, Señor, que tú estés con nosotros y que, Padre, nos llames la atención de ser necesario y que nosotros también podamos ser constantes en el estudio de tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno de los chicos que está escuchando este video y que, Padre, seas bendiciéndonos también. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 58. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitados incorruptibles, y todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a ir tratando de deshilachar, de desmenuzar un poquito esta cita y tratar de entender lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Ya hemos venido hablando desde Mateo de algunas circunstancias o algunos acontecimientos que habrá antes de la venida del Señor, pero aquí Pablo está hablando de la venida del Señor y de la resurrección de los muertos. Y él está tratando de explicar qué es lo que sucederá cuando Cristo venga. Para poder entrar en contexto solamente vamos a retroceder un versículo que es el 50 y dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, como que estaba haciendo aquí una pausa y decía, ¿saben qué? Por si acaso los pecadores, quienes no hayan conocido a Cristo, no van a ir al cielo, no van a heredar el reino de los cielos. Pero, y aquí empieza nuestra cita de hoy, dice, pero te digo un misterio, ¿no? Y el misterio es algo que no se conoce. Y Pablo estaba predicando, estaba hablando algo que, a pesar de que habían muchos entendidos de la palabra, todavía desconocían. Y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Y aquí el dormir se refiere a la muerte. Entonces dice, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. Y aquí hay algo a resaltar de Pablo. Sabemos que esta cita se ha escrito hace muchísimos años, ¿sí?
casi 2000 o 1000 y algo. La fecha no te la puedo dar exacta, pero Pablo asegura algo. Dice, no todos vamos a morir, ¿no? Y quienes estén muertos los va a ir revelando más adelante, pero dice, todos seremos transformados. Y acá quiero que resaltemos eh, la convicción de Pablo. Pablo vivía pensando en que la venida de Cristo sería pronto y su predicación era con suma urgencia, porque él de verdad sentía en su corazón que Cristo estaba a fechas próximas. E incluso decía, no todos seremos transformados, ¿no? Los que todavía quedemos en vida. Él pensaba que iba a presenciar la venida del Señor, que él iba a llegar a la etapa en la que Cristo vuelva, ¿sí? Y esa convicción es necesaria para todo lo que viene trabajando Pablo. Dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y aquí empieza a narrar de lo que sucederá con las personas que han muerto en todo este tiempo. Y ahora en esta lista también está Pablo. Pero ¿qué sucederá con ellos? Primero los va a resucitar y van a resucitar con cuerpos perfectos. Y dice, quienes estemos vivos vamos a ser transformados. ¿Sí? ¿Por qué? Y más adelante dice, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿no? Para que nosotros podamos ascender al cielo. Quienes estén muertos van a resucitar y ya no habrá muerte en ellos y tendrán cuerpos perfectos. Y quienes estemos vivos, seremos transformados para poder ingresar al cielo, a cuerpos perfectos. Y cuando dice cuerpos perfectos, pues no te habla de un cuerpo fornido, de un color de piel muy linda a tu parecer, sino habla de cuerpos que ya no tengan pecado, ¿no? Y una referencia que se hace es como cuando Cristo vino después de su muerte y se presentó ante los discípulos, ¿no? Y si ustedes quieren leerlo en Primera de Tesalonicenses, del capítulo 4 del 13 al 17, hay una explicación un poquito más extensa y le puedo ir dando algunos versículos. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, bueno, aquí otra vez vemos la convicción de Pablo, ¿no? Y decía, los que quedamos, los que vivimos, los que hayamos quedado. Pablo tenía muy claro esto. Y aquí explica un poco más a detalle de lo que sucederá, ¿no? Primero los muertos y luego los vivos, ¿no? Quienes todavía sigamos vivos vamos a ser transformados, pero el requisito es que no haya ni muerte ni incorrupción para poder ascender al cielo. Bien, porque dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Y eso está en Isaías 25:8, permítanme leerlo. Isaías 25:8 dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor, enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, ¿no? Y aquí se está cumpliendo la profecía de que Jehová va a vencer a la muerte, como lo hizo Jesús en la cruz. Y después del 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y eso está en Oseas 13:14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Realmente el poder de Dios es tan grande que incluso puede amenazar a la misma muerte, ¿no? Uno dice, después de la muerte no hay nada. No, nosotros somos seres eternos. Como les comentaba el domingo, tenemos que prepararnos para la eternidad, ¿sí? Pero sí, habrá una muerte física, habrá un momento en el que nosotros ya no estemos en esta tierra o Cristo venga pronto y nos arrebate, como
está mencionando aquí los versículos anteriores. Bien, pero dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a vencer en Cristo. Vamos a poder vencer la muerte solamente en la victoria que nos da Cristo. ¿Sí? Se cumplirá la profecía, Cristo habrá vencido a la muerte. Ahora, todo esto sucederá y el remate, por así decirlo, del versículo 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí este mensaje va clarísimo a nosotros, ¿no? Por ahí podemos decir, no, pero Pablo le está hablando a los corintios. No, recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y en cualquier tiempo nos va a venir hablando y nos manda a que estemos firmes en el servicio, en la búsqueda de la palabra. ¿Sí? Yo no sé cuántas veces ha decaído tu fe, cuántas veces has dudado de lo que estás haciendo, de por qué asistes a la iglesia o por qué tienes que honrar a Dios. Es muy fácil rendirnos. En estos tiempos de tanta incertidumbre, es muy fácil rendirnos. Es muy fácil decir, ya bueno, igual voy a morir, ¿no? Pero recuerda que Dios va a venir y nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho aquí en la tierra, de lo que hemos dejado de hacer, de cuántas veces predicamos y cuántas veces callamos por vergüenza o simplemente por desgano, no quisimos. Y cuando lleguemos allá, habremos de haber cumplido obras aquí. ¿Sí? Si bien es cierto, la salvación es por gracia, Dios nos va a exigir que le rindamos cuentas, mostrándole todo lo que hemos hecho aquí. Vivamos como Pablo, ¿no? Y hay una frase que en esta semana que pasó pudo dar vueltas en mi cabeza. Hay que vivir como si Cristo hubiese muerto ayer, pero también como si Cristo fuera a volver mañana. Hay que vivir con el mismo temor de Pablo. Hay que vivir con la misma convicción, teniendo en cuenta de que Cristo viene pronto, ¿sí? Y hay que pensar en cómo te va a encontrar Cristo. ¿Qué estarás haciendo en el preciso momento en el que Cristo venga por ti? Quizá estarás muerto, aún así te va a rendir cuentas. O quizá estarás vivo y estarás haciendo algo. ¿Qué estarás haciendo en ese momento? Vive tu vida como si Cristo estuviese por venir mañana, ¿sí? Porque como se mencionaba, ¿no? Si uno supiera cuándo viene Cristo, estaríamos pero a cuentas. Y un día antes de la venida de Cristo arreglaríamos todo, ¿no? Ok, piensa que hoy es ese día antes. Y hoy arregla tus cuentas con Dios y empieza a servir, empieza a vivir tu vida teniendo en cuenta de que tienes que obedecer todo lo que dice la palabra de Dios. Se va a cumplir la profecía, Cristo viene pronto. ¿Sí? Lo dijo el mismo Pablo, lo creía Pablo, pasaron 2000 años. ¿Eso significa que Dios nos miente o que Cristo nos está paseando? No. Significa que Dios es bueno y grande en misericordia y Él está esperando que se cumpla también el compartir el Evangelio, que todavía la gente se siga salvando, porque luego viene una condenación eterna. Somos seres eternos, espiritualmente eternos, sea con Cristo o sin Cristo, porque sin Cristo tendremos una condenación eterna y con Cristo tenemos una salvación eterna y estaremos en el cielo eternamente, juntamente con Él. Entonces, ¿qué eternidad prefieres? ¿Quieres vivir tu vida sin Cristo, sin conocerle, sin tener una relación? Yo no creo que tú anheles esta muerte eterna. Yo considero que todos esperan que cuando Cristo venga o nos transforme o nos resucite, ¿sí? Y no quedarnos a vivir los tiempos que por ahí hemos visto en Mateo o a vivir una condenación eterna. Estás a tiempo de salvarte si es que no le conoces, y si le conoces y conoces de gente que aún no le conoce, yo sé que esto es medio un trabalengua, pero si tú conoces de Cristo y sabes o tienes a tu alrededor conocidos o gente que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador y no le reconoce como su Salvador, es tiempo de que prediques la palabra de Dios. Cristo viene pronto. Cristo está a la vuelta de la esquina. Y nosotros tenemos que compartir su palabra y vivir como si esto fuera mañana.
Chicos, seamos constantes en nuestro estudio, en nuestra lectura, en nuestro tiempo de oración, en nuestra relación con Dios. Eso es lo eterno, eso es lo valioso. El domingo lo veíamos, hay muchas cosas que nos están distrayendo, sea el miedo, sean las riquezas, sean los deseos de la carne. Pero solamente con la palabra de Dios y como dice, gracias a Cristo, nosotros vamos a tener victoria, incluso por encima de la muerte. Que Dios los bendiga, chicos, que sea su palabra hablándoles a cada uno de ustedes.